Muy buenos días para todos, espero que estén muy bien. Vamos a dar continuidad a nuestra unidad de la asignatura Técnicas de creación de nuevas empresas. La vez pasada estuvimos hablando de generación de idea. La generación de idea, podemos generar idea para crear nuevos emprendimientos. O también podemos comprar una empresa ya existente o hacer una alianza como Joint Venture, por ejemplo, para a base de contrato para poder trabajar juntos las empresas. Entonces, ahora lo que vamos a dar es la unidad número 2, selección de las ideas de negocio. Y vamos a profundizar primeramente la parte qué es lo que se tiene que tener en cuenta. Principalmente es las informaciones que nosotros tenemos que tener para tomar una decisión acerca de la selección de una idea. Y tenemos en la primera parte macrofiltro, que es una herramienta que se utiliza para seleccionar las ideas. Esto básicamente podemos representar varias preguntas, como 5, y tenemos varias ideas, ¿verdad? Cada idea vamos a hacer las mismas preguntas para que podamos luego saber qué es lo que tiene más sí y qué es lo que tiene más no, así ir descartando las ideas y quedarnos con una sola opción. Y las preguntas de orientadoras que tenemos que hacernos: ¿existe una necesidad en la localidad? Ejemplo, Hernandaria. ¿Existe en Hernandaria una necesidad, por ejemplo, para poner una aguatería? Esa es la pregunta y nosotros contestamos con sí o no. Luego, ¿existe mercado para ese producto, para la aguatería? Sí o no otra vez. ¿Existe la demanda suficiente para que nosotros podamos emprender, verdad? Tenemos que preguntarnos: ¿hay gente en Hernandarias que van a comprarnos esa agua? El demandante. Y luego tenemos que preguntarnos: ¿es posible producir ese producto? Porque tenemos que tener en cuenta las materias primas, que es fundamental para producir, ¿verdad? En ese mercado. ¿Este proyecto permite tener ganancia? Vamos a preguntarnos eso. Si va a tener ganancia ese proyecto, sí o no. Entonces así vamos a ir descartando, haciendo filtro para seleccionar esa idea. Es muy importante hacer las preguntas y ir contestando de cada idea, como le dije, para ir seleccionando. Luego viene evaluar la oportunidad de negocio. De cierta manera, siempre tenemos que nutrirnos de ciertas informaciones para decir que esto por este vamos a irnos, por esta opción vamos a elegir. Y dentro de las evaluaciones tenemos que evaluar la rentabilidad esperada del capital. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a poner 100 millones. ¿En cuántos años voy a recuperar esos 100 millones? ¿En cuántos años mi capital me va a dar ese retorno, esa ganancia, vamos a decirlo? Y tenemos que siempre ocuparnos de esto para saber la trazabilidad, en cuántos años vamos a recuperar esa inversión. Es fundamental. Estimación de las inversiones iniciales. ¿Qué es lo que necesitamos comprar para emprender este negocio? ¿Qué es lo que estamos necesitando? O para comprar y ampliar este negocio, ¿qué es lo que necesitamos? Y tenemos que las inversiones iniciales constan de 3 partes: activos fijos, muebles, útiles, instalaciones, construcciones, y otra parte es las cargas diferidas. Se le llama a los gastos
que más adelante vamos a estar recuperando la plata que invertimos, que son patentes municipales, el proyecto mismo, etcétera, etcétera. Y luego viene por último el capital de trabajo. El capital de trabajo es lo que uno tiene que considerar más o menos por 2 meses, 3 meses, tener dinero disponible para poner en marcha ese emprendimiento. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que considerar? Salarios, compra de materias primas, si vamos a producir, o compra de mercaderías, sueldos, jornales, alquileres, todas esas cosas van en capital de trabajo. Entramos en lo que es estimación del flujo de caja. El flujo de caja, gente, es el movimiento de dinero, es la entrada y salida de dinero. Y esto uno puede ir proyectando: mi ingreso, entra plata en caja, y lo que voy pagando y voy gastando o voy comprando cosas va saliendo, ¿verdad? Entonces, para saber la disponibilidad de dinero que va a estar en mi caja, la misma cosa es lo que tengo en mi bolsillo, ¿verdad? Acá plata entra aquí y sale de aquí para pagar. Entonces, ese movimiento uno controlando, haciendo bien las evaluaciones, va a saber la disponibilidad. Medimos ahí la capacidad de rentabilidad de la empresa, la capacidad que tenemos para pagar préstamos, la capacidad para pagarle a los proveedores, la disponibilidad, si está sobrando o está faltando dinero allí. Administración del flujo de efectivo para negocios estacionales. Sabemos que muchas empresas se mueven por las estaciones. Su flujo de caja es muchas veces cuando es invierno, vende más de acuerdo al rubro, y otro cuando hace calor vende más. Entonces, lo que uno sugiere cuando es así un negocio estacional es cuidar, planificar en ese caso, y considerar también principalmente dotar más de productos o gama de productos o de servicios en ese momento. Hay que planificarlo y jugar un poquitito con los precios para que tengamos ingresos y no nuestra caja no se muera, por decir. Mirar el punto de equilibrio. El punto de equilibrio, ¿para qué nos sirve en una selección de ideas? Tenemos que saber cuántos vamos a vender de productos o de servicios para cubrir todos nuestros costos fijos y variables. Donde la empresa no gana ni no pierde, se queda así. Y eso es muy importante, porque nosotros, estudiando únicamente la capacidad de venta, hasta dónde tenemos que vender para cubrir todos esos, son interpretaciones financieras que nos ayudan a tomar decisiones más acertadas. Nivel en que se satisface una necesidad. Maslow nos habla en cuanto a necesidad. ¿Para qué nosotros tenemos que saber ese nivel de necesidad? Y Maslow dice 5 niveles. El primero nomás le voy a decir la necesidad fisiológica del ser humano. Nosotros tenemos que conocer cuáles son las necesidades del ser humano. Entonces únicamente vamos a poner a disposición los productos, los servicios para saciar esa necesidad. Y la fisiológica nos dice: el ser humano necesita de alimentarse, de dormir, y ahí ya entra ya comercialización de alimentos, por ejemplo. Porque el ser humano sí o sí va a necesitar eso. Y la necesidad de seguridad y varios más que le invito a leer, que es muy importante saber la necesidad del ser humano para cuando vamos a emprender, para saciar de esa manera. Ubicación y acceso a los clientes. ¿Cómo vamos a ubicarle a los clientes? Hoy en día se están vendiendo datos de cartera de clientes.
Por decirle, personal le vende a Tigo y así sucesivamente. Los empleados son lo que hacen, pero hacen. Entonces tiene y te llaman después, señor, no querés tal cosa. Y de esa manera uno puede ubicarle a los clientes. Otro investigando en las redes sociales también. Podemos ir buscando. Están muy expuestos los datos allí. Competitividad del producto o un servicio. Esta competitividad, gente, vamos a ganar con la calidad del servicio que nosotros prestemos. Es la única forma. Ser responsable, ser empático y luego ofrecerle cierta seguridad y garantía de lo que ofrecemos. Y por último vamos a ganar la confiabilidad de los clientes. Así funciona de simple. Poder del proveedor y cliente. Tenemos que analizar también este poder del proveedor y cliente. El poder, ¿dónde surge? Cuando hay pocos proveedores y cuando hay pocos clientes. ¿Por qué? Porque ¿con quién vos vas a negociar si hay un proveedor nomás? Y ahí tiene él el poder de negociar o de imponerte lo que quiere. Y el cliente también es así mismo. Entonces tenemos que trabajar desde un principio para fortalecer y captar más clientes y podamos nosotros tener el poder, no el cliente. Y en cuanto a proveedores también, buscar alternativas, estudio de proveedores, seleccionar los mejores y siempre tener esa alternativa, esa opción, ¿verdad? Porque casarte con un proveedor, eso no va a traer buenas cosas. Dimensionar los recursos necesarios. Los recursos necesarios. El personal, recursos humanos. ¿Cómo nosotros vamos a empezar a dimensionar lo que nos falta? Y eso va a depender mucho de los estudios, de las proyecciones financieras. Si yo vendo por tantos millones, voy a tener una capacidad de tener, por decirlo, 5 empleados, o 4 empleados, o 2 empleados nomás. Porque la empresa depende del ingreso. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ir agrandando la cantidad de empleados. Y hay que cuidar eso. Y el acceso a la financiación. Hay varias formas de financiar hoy en día, ¿verdad? Pero tenemos que, hay el ajeno y hay el propio. En un capital social, por ejemplo, las acciones, lo que ponen plata, ¿verdad? Porque tienen, y lo que son ajenos son los préstamos. Y ahí nosotros tenemos que ir viendo cuál es lo que nos corresponde mejor a nuestra empresa. Ahí vamos a mirar nuestro flujo de caja otra vez, qué tal, vamos a tener plata para pagar ese préstamo. Consejo para comprar un negocio existente. Primeramente, le digo que si van a comprar una empresa, directamente se vayan en la parte financiera, en los balances, vean, analicen, miren si los últimos 5 años pagó su impuesto, su patente. Esas cosas es lo que es fundamental que uno tiene que revisar. Y después cómo están trabajando los empleados, en qué condiciones, bajo qué argumento están allí también. Y eso tenemos que analizar. El joint venture son acuerdos, vamos a decir, comerciales, que se arma así, te va en la escribanía y hace un contrato. Yo, Rodrigo, quiero trabajar con tal fulano, más o menos del mismo rubro, pero vamos a trabajar juntos. Yo voy a invertir, yo voy a poner plata para que llevemos a cabo esto. Puede ser en logística, en comercialización, eso no importa. Pero lo importante es que estemos unidos. Acciones conjuntas, capital, plata, rentabilidad también. Ustedes, un ejemplo claro nomás de joint venture. McDonald's. ¿Por qué en McDonald's, gente? Pepsi, por ejemplo, no hay. Porque tiene un joint venture McDonald's y Coca-Cola. Ahí está un ejemplo claro de joint venture
dentro de lo que es esa gama que produce comida rápida, ¿verdad? Crear nueva empresa, compatibilidad del negocio con los valores personales. Cuando nosotros creamos las empresas, sabemos, gente, que tiene que estar munido de lo que es visión, misión, valores. ¿Esto para qué se hace? Los objetivos, ¿para qué se hace? Yo le pregunto. Para direccionarles a todos hacia dónde vamos, para dónde vamos, qué es lo que tenemos que hacer. Entonces los valores personales dependen mucho de los dueños para que esto sea lo más competitivo posible. Que podamos competir con el otro teniendo y considerando esos aspectos que yo le diría son los soportes. Cuando uno hace su empresa, es un soporte que empezamos a construir para levantar las empresas. Es todo, gente. Gracias por su atención. Desde ya, muchas gracias. Le insto a que sigan leyendo y vayamos con los otros materiales previstos más adelante. Esto vamos a ir avanzando ya con la práctica y eso va a ser muy importante y fundamental para interpretar mejor.